Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y de lo que vengo a hablaros es de la visión que tenemos, nuestro centro educativo, de cómo debería ser el instituto del futuro. Sé que puede parecer ambicioso, pero esta visión lo que nos ha hecho ser centros de excelencia a nivel nacional en inteligencia artificial y Big Data este último curso. Para que os hagáis una idea, esto solo se lo han dado 2 centros en toda España este curso. Entonces, voy a explicaros a grosso modo en qué consiste este proyecto del centro inteligente y cómo hemos gastado todo ese presupuesto que hemos recibido de 1 millón de euros para llevarlo a cabo. Lo primero de todo, la soberanía del dato. Lo más importante es que ningún dato va a salir del propio centro. Es decir, toda la información que recopilamos de los alumnos, notas, absolutamente todo, se queda en el centro y no sale. Entonces, esto tiene una implicación porque, claro, todos los modelos de inteligencia artificial y todo lo que utilicemos se va a tener que ejecutar en el propio centro. Entonces, por ello, pues nos hace falta una infraestructura de hardware adecuada para poder llevar todo esto a cabo. Una vez tengamos esa infraestructura, que todavía la estamos desarrollando, podremos hacer una personalización de modelos open source. El objetivo no es utilizar el típico Gemini o ChatGPT, utilizaremos modelos open source que constantemente estaremos investigando qué modelos utilizar, estamos haciendo muchísimas pruebas y a partir de esos modelos haremos un ajuste fino, un fine tuning, para adaptarlos a la realidad de nuestro centro. Aparte de esto, pues tenemos otros beneficios, como por ejemplo esa baja latencia, muy baja, porque al final lo tenemos todo en local. O sea, estamos limitados al final, pues lo que es la fibra óptica, pero pues al final es una latencia muy, muy baja. Y aparte, pues la eficiencia económica. También hemos valorado utilizar hardware que no consuma excesivos recursos. Ahora hablaremos más de ello. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo hemos dividido esa arquitectura hardware. Por una parte tendríamos las DGX Spark, que es un hardware de NVIDIA que está muy orientado a la inferencia. Esto lo que nos permite es utilizar modelos bastante grandes y que sea relativamente rápido a la hora de responder, sobre todo en entornos de alta concurrencia, porque debemos tener en cuenta que nuestro centro pues, tiene casi 200 profesores y alrededor de 1.800 alumnos. Entonces, en picos de concurrencia, pues esto debe tenerse en cuenta a la hora de poder servir esas peticiones. Entonces, por una parte tendríamos las Spark para inferencia y por otra tendríamos un servidor propio que le hemos llamado el nodo Titan, que nos servirá para hacer ese ajuste de los modelos o incluso para utilizar otro tipo de herramientas como generación de vídeo, imagen, etc. Tampoco voy a entrar mucho en detalle en lo que es el hardware, pero bueno, ahí tenéis un breve resumen. Luego tendríamos lo que sería el sistema nervioso, la infraestructura de red, porque para que todo esto funcione bien, aparte de tener ese hardware, debemos tener una red a la altura que pueda servirlo. Entonces, en primer lugar, el core sería pues, un Cisco 3232T, que sería pues, donde se centralizaría todo, y a partir de ahí pues, tendríamos una serie de nodos que nos permitirían acceder tanto a lo que sería el mini CPD, que es el centro de datos donde estaría todo el hardware de IA, y aparte también pues, poder acceder a cada una de las aulas a través de pues, distintos racks. Aquí tenemos una prueba de inferencia que ya hemos realizado. Esto debéis tener en cuenta que está hecho solo con un nodo Spark. Hemos comprado 6. Hemos comprobado, a través de muchísimas pruebas y muchísimos benchmarks, que soportamos hasta 50 usuarios concurrentes. Puede parecer poco, pero 50 usuarios a la vez no van a utilizarlo en un centro educativo donde seamos 1.800 profesores y, en este caso, pues 1.800 alumnos y 200 profesores. Debemos tener en cuenta que también esta primera parte está orientada a una Spark que solo es para docentes. Luego, las otras Spark las orientaremos a distintos departamentos. Sería pues, una arquitectura de escala donde utilizaríamos esa Spark dependiendo del departamento. Pero bueno, las pruebas que hemos hecho hasta ahora es un hardware que es muy adecuado, sobre todo, para lo que tenemos pensado en nuestro centro educativo. Bien, y pasemos ahora a lo que serían los racks departamentales. Estamos hablando de modelos open source, pero en realidad lo que queremos es que esos modelos respondan a las necesidades del centro. Entonces, por una parte estarán los agentes para el alumnado y por otra los agentes para el profesorado. Entonces, ahora de momento hemos hecho una prueba piloto, ayudadas por distintas empresas, donde lo que estamos haciendo es un sistema de generación aumentada por recuperación, el típico RAG. Entonces, lo que hemos hecho de momento es en el departamento de informática, reunir
todo lo que tenemos durante todos los años que hemos recopilado, materiales, exámenes, absolutamente todo, para tener un buen dataset y poder hacer ese RAG y que cuando le lancemos un modelo open source, primero siempre haga esa consulta sobre la base de datos vectorial, en este caso un Qdrant. Y a partir de ahí, sobre esa base de datos vectorial, ya nos hará una respuesta, nos dirá si hay materiales, si no los hay, y si no, también utilizará conocimiento propio. Entonces, por una parte, estaría, como digo, la parte para el alumnado y, por otra, agentes específicos para el profesorado, que también estarían divididos por departamentos. Vale, aquí viene la parte un poco más delicada, sobre todo en el desarrollo. Nosotros lo que queremos es que cada alumno tenga su propio agente, por decirlo de alguna forma, y que lo conozca bien. La idea es que a largo plazo, cuando llega un alumno de primero de eso, incluso tengamos ya todos los datos que tenía del colegio. Porque al final la IA lo que quiere son datos. O sea, el alimento de la IA son los datos. Entonces no hace falta datos. Entonces esos datos, la parte complicada es poder organizarlos a través de bases de datos o de muchas otras formas y tenerlos siempre como contexto para lo que sería el LLM. Entonces, como digo, uno de los principales problemas es la memoria. Entonces, estamos viendo cómo desarrollarlo, todavía estamos en proceso de desarrollo, pero lo que queremos es tener muchos datos de todos los alumnos y que esos datos se utilicen como contexto para luego pasárselos al LLM y que lo conozca. Esto aparte también tiene muchas ventajas. Tenéis que ver aquí pues, lo que sería la estructura. Siempre va a estar ese agente en medio, porque lo que también hemos comprobado dando clase, yo por ejemplo doy clase en segundo y tercero de ESO, y yo conozco el alumnado y sé que hay alumnos que preguntan cosas y alumnos que no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que cuando tienen su agente, el alumno le puede preguntar al agente una duda que incluso a ti no te la pregunta porque a lo mejor por vergüenza o porque no se atreve. Pero esos datos, esa pregunta queda registrada, esa es la clave. Esos datos son los importantes. Entonces, luego el docente tiene acceso a esa información y puede hablar directamente con el alumno, pero también sabe las dudas que tiene ese alumno. Entonces, vemos que esto es clave, sobre todo para lo que es la adaptación del contenido al alumno. Es algo que consideramos que es clave, tener este intermediario que haga de puente, en muchas ocasiones, entre el docente y el alumno. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero hacer una pregunta que hago siempre, a ver qué me contestáis. ¿Quién preferiría que le corrija un examen importante una IA antes que un humano? Cada vez hay más, porque esta pregunta la hago muchas veces y cada vez levantan más gente la mano. Y ahora yo pregunto, ¿por qué no queréis que os lo corrija una IA? Pero si no es que esté demostrado, pero estoy cansado de hacer pruebas, la IA corrige mucho mejor que los humanos, pero mucho mejor. Yo he dado muchos años clase de programación, soy profesor de programación, aunque este año no la dé, y corregir un examen de programación puede ser una pesadilla, puedes tirarte toda la tarde corrigiéndolo, depende del tipo de examen. En programación hay muchas soluciones posibles. Entonces tú coges 25 exámenes y yo puedo corregir un examen de programación súper bien. Yo puedo cogérmelo a las 5 de la tarde y mirarlo todo. Decirle, pues aquí tienes este error, aquí tienes este otro. Yo aquí haría una optimización del código en esto. Yo podría corregirlo y me tiro 5 horas corrigiendo un examen. Podría hacerlo, pero eso sí es inviable. Ese nivel de detalle, con un buen prompt, estamos comprobándolo. Sí, ahora os lo voy a explicar en la prueba piloto. Lo hace exactamente igual la IA en 20 segundos. Es que hay que cambiar ya el chip. O sea, que te corrija una IA, es que lo va a hacer mejor. Incluso en unos años yo estoy seguro que todos los exámenes los va a corregir la inteligencia artificial. Entonces, por eso venía esta diapositiva. Perdón, me he pasado. Que no es solo que le lo corrija, sino que también te lo pone el examen. El examen te lo pondrá la inteligencia artificial. Esto tiene muchísimas ventajas. No solo que te lo corrija y nos quite trabajo, no. Aparte lo puedes adaptar al alumno. Esto antes era impensable. O sea, puedes tener 25 alumnos y que cada uno tenga un examen. ¿Por qué no? Lo adaptas según el nivel o según las necesidades. Si un alumno va mucho más que otro, puede tener un examen más complejo. El problema es que como esta herramienta no la teníamos antes, esto no se nos haya ocurrido. Tú no podías hacer 25 exámenes distintos para cada alumno. Es que no tienes tiempo. Pero esto nos lo permite. Entonces queremos ir a un modelo así. Y de hecho, estamos haciendo una prueba piloto en DAM. DAM es el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y de hecho ya hemos hecho alguna prueba y ya vemos que es que corrigen mejor que nosotros, sobre todo en programación. Pues si la programación no es un papel, no es que los tengas que escribir en papel, te dan el código en un fichero. Lo corrige increíble, al nivel de detalle que quieras.
Incluso hemos hecho pruebas en papel, manuscritas, en exámenes de matemáticas de la ESO y muchas otras pruebas más. De hecho, tenemos vídeos donde lo explicamos. Y es que, aunque tenga una caligrafía horrenda, es que la lee bien y todo en muchas ocasiones. Y si no la lees, es porque tú tampoco la entiendes. Es que es así. Bueno, y luego otra parte también que no está tan enlazada con lo que sería el alumnado. Tenemos un proyecto que se llama Centinela Plus, en el cual hemos desarrollado pues, una serie, bueno, hemos instalado una serie de sensores en todas las aulas. Nosotros venimos de Xàtiva y es una ciudad que hace muchísimo calor y sobre todo el tema de la temperatura lo queríamos tener controlado. Entonces, tendremos tanto sensores de CO2, de temperatura, sensores también de presencia para saber si hay alguien o no, consumo, y todo esto lo que nos va a dar es una información global de lo que está sucediendo en cada aula. Incluso podríamos prevenir si, por ejemplo, se va a utilizar ahora la sala de profesores para un caso concreto o la sala de usos múltiples. Entonces, puede que esa aula no esté utilizándose, pero a través de inteligencia artificial y los datos que tenemos podríamos prevenir cómo configurar cada una de esas aulas según el momento en el que se encuentre. Si, por ejemplo, teníamos una reunión a las 2, puede que, sin tener que hacer nada, el aula estaría preparada a las 2. También, aprovechando todo ese hardware, hemos desarrollado también lo que sería una herramienta para hacer ciberseguridad predictiva. Al final, como damos todos los ciclos de informática, pues también siempre pueden haber muchos alumnos que quieran ir de listos y quieran hacer cualquier cosa sobre la red del centro. Entonces, aquí lo que hacemos es recopilar datos sobre datos que no sean muy típicos en lo que sería el tráfico de red del centro. Entonces, se utiliza una herramienta de tipo SIEM, que en este caso es Security Onion, y a partir de ahí, aplicando IA neuromórfica, vamos a intentar predecir el ataque incluso antes de que lo haga. Y bien, aquí tendríais dos QRs donde estamos explicando el proyecto paso a paso. Este de la izquierda es el canal de IA para docentes y son vídeos que están más orientados a lo que es el papel del docente. Es decir, no son muy técnicos. Mientras que en Aula en la Nube lo que hacemos es, a través de difusión, pues explicar todo el proceso, pero de forma más técnica. Aquí sí que entramos en benchmark, sí que vemos cómo configurar lo que sería en este caso, por ejemplo, el servidor Titan, y muchas otras configuraciones de benchmarks y de cualquier otra cosa, pero ya mucho más técnico, ¿vale? Y nada, simplemente para terminar, y aprovechando que hoy es 23 de abril, en 1933, el 23 de abril fue el primer día que votaron las mujeres. O sea, hace ahora 93 años, si no me equivoco, el primer día que votaron las mujeres. Y por ello también quiero mostraros este vídeo que han hecho dos compañeras de nuestro instituto, que también forman parte del equipo de excelencia y que también lo ponemos para romper un poco el sesgo con las mujeres y lo que es la informática. Entonces ya con esto terminamos, simplemente le damos al play y ya no os molesto más. ¿Desde aquí se puede poner? Somos Virginia y Ana, profesoras del IES Dr. Lluís i Mato. Formamos parte del proyecto de excelencia en inteligencia artificial y Big Data. Y trabajamos cada día con nuestro alumnado para entender cómo funciona la inteligencia artificial que ya está cambiando el mundo. Aunque nuestro equipo es mayoritariamente masculino, estamos aquí para demostrar que la IA también es cosa de mujeres. Porque la tecnología necesita diversidad, nuevas miradas y más referentes femeninos. En nuestro caso, somos 2 mujeres entre 6 compañeros, una minoría en número, pero no en impacto, ni en ideas, ni en capacidad técnica. Si te gusta crear, resolver problemas o simplemente tienes curiosidad, este mundo también es para ti. La inteligencia artificial suele asociarse a algoritmos complejos y figuras masculinas, pero la realidad es otra. Estamos aquí para romper el sesgo, para aportar una nueva visión y para demostrar que la informática es nuestro terreno. Si te gustan los retos, atrévete a dar el paso. Porque el futuro de la tecnología también se escribe en femenino. A ver, he ido muy rápido, pienso, porque como íbamos con prisa, pero si tenéis alguna pregunta o algo, estaría encantado de contestarla. Dime. Como es un proyecto que entiendo de un piloto
Sí, al final el modelo de centro es completamente replicable. Aquí lo ideal es tener datos de calidad, sobre todo. Una vez tengo los datos de calidad, es comprar el hardware y a través de ese hardware montar la infraestructura tampoco es tan complicado, porque al final todo esto se puede servir con contenedores de Docker y sin ningún problema funciona. O sea, que es más la inversión en hardware lo que hace falta y tener datos de calidad. O sea, eso es lo que realmente hace falta. Y también, por ejemplo, respecto a lo de los exámenes, que eso también impacta mucho, no es cuestión de que la IA ponga la nota y ya está. Evidentemente, luego está el profesor detrás, o sea, va a validarlo. Y si un alumno no le parece bien, vendrá y entre los dos analizarán si la IA lo ha corregido bien o mal, pero ya te digo que la mayoría de veces lo habrá corregido bien. Y si lo ha hecho mal, que se puede equivocar, evidentemente, pues luego se corrige. Pero le quitas muchísimo trabajo, sobre todo a los docentes. Para mí un trabajo que es muchas veces una pérdida de tiempo. Y respecto a lo que dices, pues que esto es completamente replicable. La idea es que sea replicable para que se adapte a otros centros. Pero lo ideal no sería que fuera un modelo replicable, sino que pensáramos en global, en la Comunidad Valenciana, cómo hacer esto de forma que se pueda aplicar a todos los centros. O sea, esto es una idea, pero que al final deberíamos trabajar así. O sea, a la larga vamos a esto, es nuestra visión. Una pregunta solamente. ¿Os habéis planteado, ya que vais a tener datos de alumnos y tenéis esta gente en medio, de usarlo para detectar posibles casos de bullying en los bullying? No lo habíamos pensado, la verdad, pero sí que es muy buena idea también. Una vez tenemos los datos, luego ya es ver cómo... El problema también aquí es que los datos no van a salir del centro, entonces todo va a estar ahí. Entonces es una limitación porque, por ejemplo, desde casa no pueden entrar a la gente los alumnos. O sea, solo lo utilizarían cuando estén dentro del centro. Es una limitación importante, pero claro, una vez lo queramos sacar fuera, hay que tener mucho cuidado con esos datos. No, me refiero solamente al tipo de preguntas que hagan o qué. Sí, también, sí. No, sí, la verdad que es muy interesante, no lo habíamos planteado. Pero una vez tengamos los datos, sí. Es una... No sé, ¿alguna pregunta más? Es que me ha ido muy rápido, pero es que iba con prisa porque se había hecho tarde. Pues muy bien, si queréis también os podéis acercar a él ahora en la comida. Gracias, un aplauso para Eduardo.